Quiero que abra conmigo la Biblia en el libro de Efesios. Vamos a leer estas hermosas palabras que el apóstol Pablo le dice a los efesios sobre el Hijo de Dios y sobre su poder y revelación, que hemos estado escuchando en estos tiempos, esas prédicas sobre lo que es revelación de parte de Dios. Acompáñenme al libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer en adelante hasta el versículo 23. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo le dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y vuelvo a hacer un poquito y escuche lo que dice: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Aleluya, qué maravillosa expresión. Dice en el versículo 20: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y escuche, porque quiero que entienda. En este tiempo, el Espíritu Santo está hablando y dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Aleluya. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, que dice, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Aleluya, gloria a Dios. Habla, Señor, en esta mañana, aquel que todo lo llena en todo. Y quiero empezar diciéndoles que esta historia, tomé muchos versículos del libro de Lucas porque es el que más me gustó por sus explicaciones y su forma de narrar, pero algunos versículos también de Mateo, de Marcos y algo de Juan. Pero creo que la más linda explicación del comienzo de esto está ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, el versículo 26, cuando el ángel Gabriel baja a la tierra a hablar con una joven virgen llamada María, y le dice que el Hijo de Dios, ella va a engendrar al Hijo de Dios en su vientre. Algo tan tremendo y tan espectacular que ella en ese momento no debe haber creído lo que estaba escuchando. Entonces ella le dice primero que ella no puede porque no conoce varón. ¿Cómo va a ser para engendrar? Pero sí, porque el Espíritu Santo iba a obrar en ella. Entonces ella dice esas palabras tan maravillosas: heme aquí tu sierva, heme aquí tu sierva, y se pone a disposición. Y en el cielo Dios dice: no me equivoqué con ella, yo sabía que ella iba a decir que sí. Y en ese momento se comenzaba a gestar el quiebre en la historia de la humanidad. Ese fue el momento exacto en que el Hijo de Dios comenzaba a gestarse en un vientre opaco. Aleluya. De solo pensarlo me llenaba de la gloria de Dios. Y decía: qué maravilloso
¡Qué maravilloso! Dios tenía un plan para redimir al hombre, y ese plan era que su hijo, su unigénito hijo, viniera a la tierra a nacer en una mujer virgen. Luego pueden haber pasado las cuestiones que no voy a ahondar, pero hablamos de José y de su controversia al respecto, cómo María estaba encinta si él nunca se había acercado a ella, y todas esas cuestiones. Pero ya el plan estaba en marcha. Nace Jesús en un pesebre en Belén por distintas situaciones que ocurrieron en ese tiempo. Pero miren lo que sucede. Según la palabra de Dios, había unos pastores, dice, en el campo, estaban con sus ovejas. Por eso es que decimos, es imposible que según la fecha nuestra sea diciembre, porque en diciembre de ellos allá los pastores no están en el campo con las ovejas, porque hace muchísimo frío. Los pastores están en sus cabañas y las ovejas están en los establos guardadas. Pero no importa la fecha, lo que importa es que hay algo que vuelve a suceder en ese momento. Dios manda a un ángel y el ángel se le aparece a los pastores. ¿Y qué estaba sucediendo en ese lugar? ¿Qué es lo que Dios me daba a ver? Dios estaba marcando ese momento. ¿Qué necesidad de ir? Pero Dios quería que estos pastores supieran lo que estaba sucediendo. Se le presenta el ángel a los pastores y dice que los pastores fueron rodeados de la gloria de Dios en el medio de la noche, en el campo. Y le dicen: nos ha nacido un Salvador. Y cantan alabanzas los ángeles y adoraciones en Belén. Y estos pastores salen a Belén, a ver qué ha sucedido. Vamos allá a ver qué ha sucedido. Y llegan a ese pesebre y son partícipes de ese momento que cambia la historia. Dios lo hacía de este modo para marcar ese tiempo. Pero no solamente eso, sino que a unos reyes magos, dice la palabra de Dios del Oriente, también les había sido profetizado que el rey de los judíos había nacido. Y ellos ya venían de camino siguiendo la estrella. Miren, esto es maravilloso, porque todo esto se va gestando en el cielo. Todo esto son los planes de Dios. Esos hombres son interceptados por Herodes, y Herodes entra en esa rabia del celo de su poder para buscar a los niños. Pero la historia de Jesús sigue adelante. Estos reyes magos vienen y le ofrecen a Dios, a Jesús en el pesebre, oro, mirra e incienso, lo que se le ofrecía a un rey. Entonces no solamente el cielo conspira para que en ese momento los pastores sepan que el Salvador había nacido, sino para que el Salvador fuera honrado como un rey, como se merecía. Aún en el pesebre, Jesús era honrado como un rey. El tiempo va pasando y a los 8 días Jesús, dice, es circuncidado, como lo manda la ley de Moisés. Porque recuerden que Jesús dice en su palabra que Él no vino a abrogar la ley, sino a hacer que se cumpliese. Entonces todos los mandamientos de la ley iban a ser cumplidos por este hombre 100% Dios. A veces me cuesta separarlo, decir que Él era un hombre, porque es casi imposible en nuestra mente, y por cuestiones que vamos a ver a continuación. Por eso a esta palabra Dios la forjó en mi corazón con el nombre de los comportamientos de Jesús. Y quienes han leído los evangelios y han visto todos los milagros y las cosas que Jesús hacía, luego van a estar de acuerdo conmigo en el título de esta palabra. A los 40 días fue presentado en el templo
también como tenía que ser. Y fue llevado para ser llamado Jesús como el ángel lo había ordenado. Y ahí sucede algo maravilloso que también es parte de este mover espiritual del cielo. Ahí dice que cuando en Lucas capítulo 2, versículo 25 al 35, Lucas cuenta esta historia maravillosa de ese momento tan especial y va marcando los momentos del Hijo de Dios en la tierra. Y dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Un hombre santo, un hombre digno. Él esperaba la consolación de Israel, y le había sido revelado, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y escuchen ese día, por eso es que a los pastores les fue anunciado y a los reyes magos también, pero Simeón también fue llamado en espíritu. En ese día se mueve el cielo nuevamente, y este hombre Simeón, dice, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. No dice que José y María entraron al templo diciendo: este es el Hijo de Dios, este es el Salvador del mundo. Supongo que en ese momento pueden haber habido otras madres y padres con sus bebés, pero Simeón, el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Me entienden? ¿Cómo Dios obra de esta manera tan maravillosa? Porque dice: él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Aleluya. Gloria a Dios, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y le dijo: y una espada traspasará tu misma alma. Estaba profetizando el dolor a María del final de su hijo, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Porque cuando Jesús estuviese en sus últimos momentos en la cruz del Calvario, se verían los que estaban con él y los que no estaban con él, los que le amaban y los que lo odiaban, los que lo rechazaban. El capítulo 2 de Lucas sigue hablando en el versículo 40 y dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y me detengo un momento en este tiempo. Por lo menos yo, he estado en mi conciencia siempre movido a ver a Jesús desde su ministerio en adelante. Y nunca recuerdo haberme puesto a pensar qué había sido de Jesús en ese tiempo. Y la palabra de Dios dice que Jesús crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. El Hijo de Dios, a medida que iba creciendo, y la gracia de Dios era sobre él. Gloria a Dios. Luego dice que todos los años María y José iban a la fiesta de las Pascuas. Y esto sucede cuando Jesús ya había cumplido 12 años. Lucas 2, 46 al 52 cuenta una historia que luego de la fiesta de las Pascuas, José y María salieron con la caravana de regreso a su hogar,
Pero pasado un tiempo se dieron cuenta que Jesús no venía en la caravana con ellos. Habían perdido al Hijo de Dios. Habían perdido a su Hijo. Entonces se volvieron, se regresaron. Y dice el versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron ¿dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, 12 años, un niño judío, nacido en Belén, oyéndoles y preguntándoles, hijo de un carpintero. Qué maravilloso, qué glorioso Dios. Aleluya. Y todos los que le oían se maravillaban de qué, de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, sus padres, dice, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces el niño, con 12 años de edad, le dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús le está recordando a José y a María, ¿quién es? ¿Por qué? Porque Jesús sabe que a María le fue anunciado su nacimiento y que a José le fue anunciado por un ángel que esto sucedería. Jesús le dice, no se olvide quién soy. Guarde eso en su mente, porque es a donde quiero llegar en esta mañana, en espíritu. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Aleluya. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y cuando hablamos de todas estas cosas, también guardaba en su corazón la profecía de Simeón y lo que había sucedido con los magos y los pastores. Y Jesús crecía en sabiduría, vuelve a decir el versículo 52, en estatura y en gracia para con Dios. Y ahora dice, y los hombres. Ahora los hombres también estaban descubriendo en Jesús algo especial. Ahora los hombres que rodeaban a Jesús se estaban dando cuenta que este niño de 12 años era diferente. Gloria a Dios. Después de esto, ya en todos los evangelios Jesús aparece siendo bautizado. Y ahí Dios conmueve nuevamente el universo para confirmar a su Hijo amado. Y dice que cuando Jesús sale del agua luego de ser bautizado, los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende corpóreo hacia él con forma de paloma. Y una voz del cielo dice, haciendo escuchar a la gente, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús hasta ese momento de su vida, Jesús cumplía con todo, con sus padres, estaba sujeto a sus padres. Dice Lucas, ahí en el capítulo 4, que ya Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto por 40 días. Y sabemos lo que sucedió en el desierto, cuando ayunaba y pasaba hambre y sed, y vino el diablo a tentarlo. Pero Jesús salió vencedor por medio de ¿qué? De la palabra que él mismo había estudiado desde niño y sabía cómo contestar las artimañas, las acusaciones y las tentaciones del enemigo. Miren qué interesante. Leer la palabra de Dios para saber cómo contestarle al diablo en el momento de la tentación. Amén. Lucas 4, versículo 16 al 22. Y aquí comienza otro momento especial en la historia, no solamente de Jesús, no solamente de la gente que lo rodeaba en ese tiempo,
tiempo, sino de la humanidad completa. Dice así la palabra de Dios, escuche, vino a Nazaret, él anduvo por Capernaum. Dice que su fama aumentaba porque él seguía con su sabiduría y entendimiento de las cosas, hablando la palabra de Dios a cada paso que iba, y la gente lo escuchaba y lo seguía para escuchar sus enseñanzas. Pero vino a Nazaret, donde él se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: y leyó Jesús ese día estas palabras maravillosas, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Gloria a Dios, aleluya, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaban todos asombrados, y todos daban, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y en la historia del nacimiento de Jesús y de su vida en la tierra comienza el segundo ramo. El primero, cuando los reyes magos le dicen a Herodes que el rey de los judíos había nacido, comienza una guerra con el enemigo. Pero en este momento Jesús mismo, de su palabra, de su boca, les está diciendo a los fariseos, escribas, a los sacerdotes y todos los que estaban en ese lugar, que él era de quien hablaba la escritura de Isaías. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las cosas, de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Todos se asombraban. Y en esto que Jesús enfrenta con estas palabras a los que estaban ahí, a los que no les gustó, desde a partir del versículo 28 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, escuchen, el Hijo de Dios les había hablado, les había dicho: este es el momento que Isaías habló. Y no entendieron, y se cumple la palabra: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Lo sacaron agarrándolo de sus ropas, lo llevaron a empujones, diciéndole todo tipo de barbaridades. Imagino que estaban enardecidos, enfurecidos con el hijo del carpintero, por más sabiduría que había demostrado, por más conocimiento que había demostrado, pero había dicho cosas que a su mente en ese tiempo eran ilógicas. No eran el rey de judíos que ellos esperaban, no era el rey que ellos esperaban. ¿Quién es este para decir estas cosas? Y lo llevaron a empujones hasta lo más alto del monte para tirarlo desde ahí y matarlo. A veces me asombra la gente, no solamente en ese tiempo, sino en todos los tiempos, cómo no dimensionamos la capacidad de Dios, cómo no dimensionamos el poder de Jesucristo. Trataron de matarlo, dice, el versículo 30 dice: mas él pasó por el medio de ellos y se fue. En medio de una turba
turba enardecida que tenían apuntado a un hombre, no a una barra, a un solo hombre, y lo llevaban a empujones hacia un Cristo para tirarlo. Jesús en algún momento solamente se dio vuelta y pasó entre medio de ellos. Y el cielo muestra su gloria nuevamente. El cielo vuelve a mostrar que es el Hijo de Dios. Y ahora comienza lo que yo decía, los comportamientos de Jesús. ¿Cómo se comporta Jesús en este tiempo? En un tiempo estructurado a la ley. Este hombre que dice ser la versión encarnada profética de Isaías, el Hijo del mismísimo Dios. Lucas 5, 12 al 13 comienza contando un milagro. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. La lepra, la enfermedad temible de ese tiempo, mortal y contagiosa. Leprosos eran apartados en ciudades de leprosos y no se podían acercar a la gente. Escuchen esto: el cual, viendo a Jesús, se postró con él, rostro en tierra, y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aleluya. Entonces, Jesús de Nazaret, extendiendo él la mano, le tocó. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este hombre? Lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y me imagino en ese tiempo comenzó a correr esta noticia, y toda esta gente que habían vivido guardando la ley en el templo, atrás de sus efod y de sus estructuras, escuchar que alguien había tocado a un leproso y el leproso se había sanado al instante. Aleluya. Gloria a Dios por mi Jesús. Cuánto te amo, Señor. Lucas 6, capítulo 6, versículos 6 al 11. Aconteció también el otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. No estaban esperando que sucediera un milagro, sino algo para acusar a este hombre. Mas él, Jesús, conocía los pensamientos de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. ¿Y Dios qué es? Omnipresente, omnipotente y ¿qué más? Omnisciente. Jesús todo lo sabe. Sabe que en este momento Jesús está pasando por aquí. Está entre medio de nosotros porque Él lo prometió. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré. Él está pasando por este momento por aquí y sabe que Él conoce sus pensamientos. Él conoce sus corazones. Él está en control de este momento. Amén. Porque yo dije: Espíritu Santo, si voy a hablar de Jesús, quiero que me des permiso y que estés hablando a través mío. Que no sea yo el que hablo, sino esta gloria que me tomó cuando yo leía y me introducía en esto, en la vida de Jesús y en estos hechos que marcaron la historia del mundo. Entonces dice: y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Supongo que en ese momento los escribas, los fariseos y la gente que estaba ahí, lo primero que se le vino a la mente: no podemos hacer nada en el día de reposo, porque el día de reposo es exclusivo del Señor. Y el Señor les estaba preguntando: ¿lo dejamos morir
o lo salvamos? Porque es el día de reposo. Una pregunta capciosa. Creo que Jesús estaba buscando guerra. Creo que los seguía enfrentando para que tomaran conciencia de la forma que venían haciendo las cosas. Entonces Jesús dice, y mirándolos a todos alrededor, viendo que nadie contestaba lo que tenía que haber contestado, dijo el hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Ellos seguían tratando de atraparlo a Jesús en algo, seguían buscando algo para hacerle un daño, hacerlo desaparecer, terminar con esta pesadilla que les había venido del cielo. Ahora miren a ese Jesús tocando a un leproso y solamente diciéndole al hombre de la mano seca que se pare en medio, y el hombre de la mano seca es sanado. Ahora también Jesús sana a la distancia. Cuando Jesús se cruza con el centurión y el centurión le dice, mi hija está enferma, pero yo sé que tú, si dices una palabra, ella será sana. La fe que tenía este hombre. Y Jesús no necesita tocar, Jesús no necesita ponerla delante de él, Jesús ni siquiera necesita hablar, sino que el centurión vuelve a su casa y su hija está sana. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Me maravillaban estas reacciones de este Jesús, estas formas que tenía de hacer las cosas para enfrentar ese tiempo, para enfrentar esa estructura tan fuerte que se había creado por medio de la ley. Lucas 10, 21 al 24 cuenta una historia que Jesús planifica y manda 70 en un grupo de 2 en 2 a las ciudades adelante de él. Y estos van y empiezan a orar por la gente y la gente se sana y los demonios se sujetan a ellos. Entonces cuando vuelven a Jesús, le dicen, Jesús, estamos contentos porque aún los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dice, no regocijeos de eso, no regocijaos de eso solamente. Dice, más bien, pónganse contentos porque sus nombres están siendo escritos en el reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Esa respuesta de Jesús, esa respuesta tan maravillosa en la que dice, lo que hagas por el bien de la gente y en pos del Creador va a ser recompensado en la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice el versículo 21, en aquella misma hora Jesús que se regocijó en el Espíritu. Jesús se alegró, se puso contento, saltaba de alegría y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aleluya. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y lo que oís y no lo oyeron. Mas los que sigan a Jesucristo y crean en Él van a ver, dice, y a escuchar cosas que jamás se ha oído y jamás se ha visto. Amén. Gloria a Dios. Es palabra de Jesús para ese momento. Lucas 17, el 11 al 19. Se me está yendo el tiempo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos,
y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era extranjero, samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente no los tocó, no solamente no los sanó, no solamente, sino que les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. O sea, cuando ellos salieron de la presencia de Jesús, todavía estaban leprosos. ¿Por qué Jesús hacía estas cosas? ¿Por qué a uno lo toca, al otro lo habla, sana a la distancia, y a estos, aún con la lepra, le dice: vayan? Y a medida que iban caminando, se iban sanando. Comprendemos en esta mañana el poder y la gloria de Jesús. Comprendemos la magnitud del poder del Hijo de Dios. Luego, para ir terminando, tengo Marcos 8:23. Es horrible, pero dice: Jesús escupe los ojos de un ciego. Amados míos, escupe en tierra en Juan 9:6 y hace barro, y untó con el barro los ojos de un ciego. Sin embargo, en Marcos 10:46 al 52, Jesús sana al ciego Bartimeo, diciéndole: vete, tu fe te ha salvado, y recobró la vista. Jesucristo en ese tiempo era un revolucionario. Vino a romper las estructuras. Yo pensaba en este tiempo y le decía a mi esposa: Jesús los tomó por sorpresa. Ellos esperaban otra cosa con que pelear. Ellos esperaban a un Jesús más clerical, más recto, y encontraron a un hombre que hacía cosas alocadas, hacía cosas extrañas. Tocaba a los leprosos, le hablaba a la gente y la gente se sanaba, levantaba a los paralíticos, escupía en los ojos o hacía barro con la saliva y le ponía en los ojos. Yo decía en mi mente, en mi corazón, si al ciego Bartimeo lo sanó con hablarle, ¿tenía Jesús necesidad de hacerlo o les estaba mandando un mensaje? ¿O les estaba diciendo a los señores de esa época: yo soy Jesús? Gloria a Dios. Pastor, pero no es la tercera vez donde Él nos manda a lavarse aquí. Claro, sí. Así fue todo. Todo eso es lo extraño que hizo Jesús. A uno lo escupió en los ojos, al otro lo mandó a lavarse, lo volvió a mandar hasta que vio. ¿Era necesario? Si al ciego Bartimeo solo le dijo: Jesús estaba diciendo: yo soy el Hijo de Dios y estoy aquí. Póngase de pie conmigo en esta mañana para terminar. Quiero decirles qué es Jesús según sus propias palabras, y quiero que escuchen esta mañana y abran su corazón, porque Él está aquí en esta mañana. Él está tocando su corazón, su mente. Él está diciendo: no hay pandemia para mí, no hay enfermedad para mí. Yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Juan 4:13 dice: yo soy la fuente de agua viva.
Juan 8:12 dice, yo soy la luz. Juan 14:16 dice, yo soy el camino. Juan 6:35 dice, yo soy el pan. Aleluya. Mateo 21:42 dice, yo soy la piedra. Juan 17, yo soy la puerta. Aleluya. Y en Juan 11:25, a los muertos en espíritu, yo soy la resurrección y la vida. Y allá por el libro de Cantares, el capítulo 2, versículo 1, la palabra de Dios dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y vuelvo para terminar, para que escuchemos nuevamente el versículo 23 del libro de Efesios, donde Pablo nos dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús es la plenitud que lo llena todo. Jesús te invita en esta mañana a dimensionar por un momento, a cerrar tus ojos y dimensionar por un momento el poder del Hijo de Dios. La gloria de Dios personificada. La gloria de Dios vino a esta tierra a enseñarnos quién era Él. Murió en la cruz del Calvario, pero la muerte no lo detuvo, sino que bajó al Hades y arrebató las llaves de la vida y de la muerte, y al tercer día resucitó. Porque buscan entre los muertos al que está vivo. No sé en esta mañana qué dimensión tiene tu problema. No sé cómo se llama tu problema. Conozco el de muchos de los que están acá. Y oro por eso cada vez que cierro mis ojos, para que Dios haga algo conforme a su voluntad. Pero yo te digo en esta mañana que Jesús te dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. No hay nada imposible para mí. Aleluya. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te doy gracias por haber hablado, Señor, al corazón y a la mente de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tus enseñanzas, a través de tus milagros y maravillas, a través de tus actos extraños que no podemos entender, tú nos estás diciendo que tú tienes el poder absoluto para derribar fortalezas del enemigo, que tú lo venciste en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, y que cubiertos con tu sangre, tu iglesia es intocable, porque fuimos marcados por la sangre del Cordero. Oh, en esta mañana, Señor, te pido que toques cada corazón, cada vida en este lugar. Que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor. Que puedan poner todas sus cargas a tus pies, como dice tu palabra. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, pero a este Jesús, al Jesús que todo lo puede, al Jesús imposible de parar, al alfa y el omega, al principio y al fin de los tiempos. Oh, Shatarababas, y conforme a tu voluntad, Señor, será hecho.
Tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias porque con tu sangre limpiaste mis pecados y mis inmundicias. Y clavaste en la cruz del Calvario todas las enfermedades, Señor. Por eso hoy podemos decir, amado Dios, Espíritu Santo, trae sanidad a los cuerpos, Señor. Trae sanidad, Señor. Protege los hogares de tus hijos, Padre Santo. Cúbrenos de toda pandemia, de toda plaga, de toda enfermedad, Señor. Protégenos, Señor, de todo espíritu de depresión, Señor, se quite de nuestra mente. Que nos podamos regocijar en tu nombre, Señor.